Hoy tenemos a Isabel Aldao, nuestra invitada secreta de lujo que tenemos aquí. Bienvenida, bueno, Isabel. Gracias, mil gracias por invitarme. No, bárbaro, no, realmente es un gusto, es empezar de una de las mejores formas este programa, porque bueno, Isabel Aldao, tu padre fue Ricardo Aldao, que fue el dueño de La Bamba, ¿no? La primera estancia que abrió sus tranqueras al turismo en la Argentina, no solamente en San Antonio de Areco. Y bueno, fue el que arrancó con esto de las estancias, que hoy debe haber, no sé, 600, 800 estancias que están recibiendo turistas en toda la Argentina. Y bueno, tu padre fue el que comenzó esto y bueno, vos estabas ahí. Yo estaba ahí, sí. Papá empezó en 1986, fue toda una movida increíble, familiar y a nivel del país también, porque nadie creía mucho en ese proyecto de papá en su momento. Teníamos una tía nuestra, tía Rosita, que vivió en España muchos años, y ella vio el auge del turismo en España a raíz de los paradores nacionales y de todo lo que era agroturismo. Entonces cuando volvió a la Argentina le dijo a papá, lo que hay que hacer con estos cascos, que son cascos lindísimos, enormes, pero que cada vez tienen menos tierra para bancar el casco, es abrirlo al turismo. Y a papá le fascinó la idea y a él le encantaba recibir gente, era un excelente anfitrión, le divertía muchísimo el programa, pero el turismo en 1986 no existía, o sea, era nada. Venirse al campo era muy poco, venirse al campo era una cosa rarísima. Venían grupos que me acuerdo que mi tía Vinito, le decíamos tía Magda, les enseñaba a bailar folclore. Eso sí, antes de que papá lo abriera el hotel, como hotel. Pero era toda una movida, además ver que nuestra casa de toda la vida, el living, esto, el otro, se convierta en un lugar en donde recibir gente de distintos lugares del país, del mundo, era muy lindo. Claro, fue muy sí, lindo. Sí, bueno, era algo nuevo, pero bueno, por suerte lo disfrutaban mucho y bueno, vos hoy creo que actualmente lo disfrutás mucho. Yo, o sea, gracias a Dios, bueno, pude arrancar la actividad turística mía con vos acá en Areco y la verdad que fue también un comienzo muy bueno, muy amable, pude aprender muchas cosas también. Y bueno, hablando de aprender, digamos, también queremos aprender. Hoy te trajimos acá para aprender todos los de Areco, ¿no? A ver cómo, no cómo hay que hacer, sino, bueno, cuál fue tu experiencia. Vamos tomando cosas de distintos lugares y, bueno, podríamos hablar, si te parece, de cómo hacían promoción turística en 1986 o 1990. Mira, mamá tiene una agencia de viajes, Aldao Viajes, y en ese momento mamá era la que difundía La Bamba, y junto con La Bamba abrió Santa Cándida, en Concepción del Uruguay. Entonces ella viajaba muchísimo al exterior y llevaba los folletos a los hoteles en Europa. No existía, claro. Olvídate de internet y esto y lo otro, o sea, ella iba a Europa, o sea, se usaba mucho lo que es el fan tour o viajar para conocer un lugar, y ella de esa manera llevaba los folletos y la información a Europa, Estados Unidos, que eran los lugares donde más gente podía llegar a venir, ¿no? Telex, fax, esas eran las maneras de comunicación de 1986. Yo en ese año estaba viviendo en Estados Unidos, vine para la inauguración de La Bamba en el 86, vine por ese evento. Me acuerdo que salía en la revista o Gente o no sé qué, y era como una novedad increíble. Y era también mucho de boca en boca, pero costaba muchísimo la información. Y además, después había una señora, me acuerdo, Pauline Edward, que hizo el primer librito de estancias, que tendría 2 estancias, 3 estancias, y de a poquito iba haciendo un libro de estancias. Después empezaron de a poquito las guías, pero yo me acuerdo que papá, cuando empezó, había gente que lo llamaba y le decía, vos estás loco, lo que tenés que hacer con tu estancia, ¿cómo vas a abrir la estancia al turismo? Te la van a destruir, esto, lo otro. Y después esa misma gente que tenía estancias lo llamaba y le decía, Vicky, ¿qué tal el negocio qué tal esto del turismo? Y qué sé yo. Papá nunca se hizo rico con el turismo, ni ahí. Lo único que podía era bancar la casa. Papá amaba esa casa, era espectacular, y era un elefante blanco. O sea, esos cascos son carísimos de mantener, y bueno, era un ingreso más.
y así era como papá lo llevaba, pero era nada de negocios. O sea, papá iba al supermercado al lado de su casa, iba al carnicero, o sea, compraba poquitito y así iba, como manejar una casa. Sí, 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 Pero siempre su concepto, para mí eso es lo que a mí me quedó muy grabado, el concepto de papá era que se sienta como en su casa. Claro. En La Bamba hay una enorme mesa de comedor, y me acuerdo que venían, antes de que se abriera La Bamba, venía el decorador y decía, ¿cómo vas a hacer con el tema de la comida con la gente? Y papá decía, lo que yo quiero es que la gente coma conmigo. O sea, me parece que lo más divertido que le puede pasar a una persona es que quiera comer conmigo y que yo le cuente nuestra cultura y que sea parte de la casa, que no se sienta un turista, que se sienta un huésped. Bueno, y que creo que es no, maravilloso, y aparte creo que es lo que hoy todavía están disfrutando los turistas. O sea, mucho no cambió. Bueno, la gente en realidad creo que no cambia mucho, y bueno, por suerte tu papá creo que, digamos, descubrió o logró tocar a la gente de esa forma para que la gente se enganchara, ¿no? A hacer 100 y pico de kilómetros, caminos de tierra, etcétera. Sí, quedarse encajado. La gente, las anécdotas de papá quedándose encajado con los turistas, el turista fascinado, saca fotos, no puede creer al día de hoy que la gente se siga quedando encajado. Era todo, para papá el tema del barro era alucinante, pero yo he visto personas, turistas, que papá le daba el tractorcito para que el tipo se ponga a cortar el pasto. El tipo estaba feliz. Claro, ¿no? ¿Entendés? Y bueno, creo que eso es turismo rural un poco, ¿no? Y me parece que eso es esencial, que esté atendido por sus dueños y que la gente se sienta como en su casa. Eso es lo que vienen a buscar, claro, la esencia de uno. Sí, sí, seguro, porque bueno, gente que ha vivido en Buenos Aires, bueno, hay hoy todavía más gente que antes, y bueno, esta forma de poder acceder a esto, bueno, parece que encuentran un mundo distinto que está tan solo a 100 kilómetros y cada vez más cerca con todo lo que son las autopistas, etcétera. Pero bueno, como hoy pensábamos sacarte un poquito más el jugo, teníamos unas preguntas preparadas. A ver. Digamos, porque bueno, Isabel no solamente su padre, digamos, podemos decir que empezó con su padre a hacer turismo rural, sino que ella después tomó las riendas de lo que fue la estancia La Bamba, y bueno, ahora hace unos pocos años está con su propio emprendimiento acá el paraje de Areco, haciendo siempre cosas nuevas. Cuando escuchás algo que es más o menos nuevo o distinto es porque viene del paraje de Areco normalmente. Pero bueno, tengo que hacerte estas preguntas porque sí, tenemos que aprender de vos muchas cosas. Bueno, pero bueno, más o menos me dijiste, pero ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que más pensás que impactan a los turistas extranjeros, a los turistas argentinos de esto que se encuentran acá? Primero, cuando llegan a San Antonio de Areco, les impresiona San Antonio de Areco, no pueden creer, se sorprende. El argentino se sorprende muchísimo, el de Buenos Aires se sorprende muchísimo al día de hoy, que a 150 kilómetros todavía uno huela historia y estando tan cerca de Buenos Aires. Es maravilloso San Antonio de Areco, y si la gente lo aprecia muchísimo. El turista le fascina sentarse en los barcitos, en los lugares, tomar una cerveza, la tranquilidad. El argentino sobre todo, y eso es algo que yo que vivo en Buenos Aires, lo vivo cada vez que vengo acá, el tema de la seguridad, las pocas rejas, poder dejar el auto todavía abierto sin 1800 alarmas y cosas, es un placer. Y lo bien cuidado que está el pueblo, o sea, es admirable, realmente es lindísimo. Se pueden seguir haciendo cosas, pero es un pueblo limpio y está buenísimo, y eso a la gente le gusta y lo aprecia muchísimo. El turista cuando llega al paraje, cuando llegaba a La Bamba, cuando llega al paraje, lo que más le fascina es el verde y la distancia que mira. O sea, ellos en Europa tienen pocos lugares, pampa casi nada, y lo que tienen de tierra se le acaba enseguida con un alambre, ¿entendés? Y la visión y el horizonte, los atardeceres, y eso lo aprecian muchísimo, les encanta, fascina. Y sobre todo, bueno, el contacto con la gente. Claro. O sea, vos podés tener un lugar lindísimo, divino, pero la gente es lo que hace al lugar. Eso lo aprendí mucho dejando La Bamba, que me costó un montón, claro, y arrancando con el paraje de Areco.
Y vos hablando ya que estamos, que sí, que creo que es uno de los fuertes del, digamos, de Areco, es el trato directo que tienen con la gente, no es que entran a negocios o a museos que son mucho más impersonales, sino que siempre se encuentran con gente o gente que les habla, etcétera. O sea, vos pensás que en general, digamos, hagamos un promedio, Sí. ¿pensás que los tratamos bien, que podemos mejorar? Yo creo que los tratan... a ver, una cosa es lo que yo tengo dentro del paraje de Areco, ¿sí? Cómo los trato yo. Y otra cosa es lo que yo recibo, que cómo son tratados en el pueblo. Sí, eso. O sea, son dos cosas diferentes. Lo que el turista me cuenta cuando llega al paraje después de haber pasado por Areco, es lo bien tratados que están. Que toda la gente hace un esfuerzo por si se perdió, si necesitan un taxi, de ayudarlos, del mapita, de esto. Faltaría que haya más gente de repente que sepa hablar en inglés en dirección de turismo, por ejemplo, que puedan comunicarse desde ahí. Falta, sí, yo te digo todas las cosas que noto que faltan y que me lo dicen y que yo lo noto también, una buena cartelería para que sepan, o sea, ese mapita que tienen de repente en un librito, que esté en grande, entonces usted está acá, vaya para acá, vaya para acá, vaya para acá, todos los lugares turísticos que hay tanto para ver en el pueblo, que no es solamente la plaza. O sea, hay que salir de la plaza, hay que seguir caminando, y si tuvieran una mejor cartelería, porque además los extranjeros son muy ordenados. Entonces buscan así donde hay algo que les indique cómo llegar. En la estación, cuando llegan al colectivo, se sienten un poquito perdidos. Claro. Entonces hay algunas cositas como orden y información hacia ellos que les vendría mejor. Claro. Cuando llegan a mi lugar, bueno, los atiendo yo. Mejor que, y eso los atiendo yo, pero esas son cositas que por ahí, pero súper cordial todo el mundo. Bueno, y ahora que estás hablando ya de tus cosas y demás, digamos, ¿qué satisfacciones? Porque bueno, todos participamos de la industria del turismo acá, todos no, pero muchos, de una forma u otra. ¿Cuáles son tus satisfacciones personales con el turismo? ¿Qué es lo que vos pensás que de otra forma no hubieses vivido o no hubieses obtenido? Bueno, qué buena pregunta. Las satisfacciones personales son muchísimas, Yo realmente en el paraje y también en la Bamba es mi pasión. O sea, yo amo lo que hago y simplemente tener el privilegio de trabajar en lo que uno más quiere en el mundo es impagable. O sea, impagable. El mejor trabajo, o sea, es el mejor trabajo que puedo tener, no buscaría otro. Me fascina lo que hago. Me fascina tener la posibilidad de trabajar y que mis hijos estén conmigo. Y ver a un Simón, que es el más chiquito, que me haga la doma india y que esté trabajando y que mis hijos vengan y hagan de mozos y me ayuden y convivan conmigo mi trabajo. Es como personal. Después tengo el placer de trabajar con gente maravillosa. O sea, mi grupo humano en donde yo trabajo me divierto mucho. La paso bárbaro con toda mi gente. Nosotros terminamos un casamiento, terminamos algo, nos terminamos bailando entre nosotros, nos matamos de risa, la pasamos muy bien.